¿Cómo estás? No cabe duda que cuando te apasiona nuestra fe no puedes dejar de estudiar y estudiar y estudiar todo lo que puedes acerca, sobre todo del Evangelio, para conocer mejor a Cristo nuestro Señor. Y ahora que estamos en Semana Santa, lógicamente que es un tiempo propicio para clavarnos a fondo en la lectura de los Evangelios, sobre todo lo que se refiere a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Y así es que estaba hojeando una Biblia, la Biblia que usa mi hijo en su clase de teología en la preparatoria, y me encontré un mapa de Jerusalén, y fíjate que nunca me había detenido a contemplar un mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesús para ver en qué partes de la ciudad estaban ubicados los diferentes edificios, los diferentes sitios que tuvieron que ver con todo el drama de la pasión y muerte de Jesús. Y me llevé unas sorpresas muy interesantes que dije, esto tengo que compartirlo con todos nuestros amigos, porque en verdad que caminar y reconstruir los pasos de Jesús, y no solo de Jesús, sino los pasos también de las personas que tuvieron que ver con este drama, resulta muy interesante. Y cuando se hace esto, cuando se reconstruyen estos pasos en el mapa, puede uno darse cuenta de cosas que veían los apóstoles, que veía Jesús, y que seguramente les dieron una perspectiva mucho más profunda de lo que estaba sucediendo. Entonces quiero compartir contigo este mapa para ir explicándote todo lo que fue pasando. Vamos a reconstruir los hechos. Mira, este es el mapa. Está en inglés, pero eso no importa porque yo te voy a ir explicando. ¿Y qué te parece si comenzamos a reconstruir todo desde que inició la Semana Santa, cuando Jesús entró a Jerusalén? Entonces aquí podemos ver en el mapa cómo Jesús venía por esta región. ¿Te acuerdas que estaba en el Monte de los Olivos cuando planeó precisamente su entrada? Recuerdas que se hace mención de dos ciudades, Betania, por aquí está la ruta a Betania, también de Betsaida. Bueno, cuando Jesús consiguió aquel pollino en el que monta para entrar a Jerusalén, fue precisamente en esta región. De aquí se lo trajeron, de modo que Jesús entró a Jerusalén a través de la Puerta Dorada. Y es muy importante que haya entrado a través de la Puerta Dorada, porque es la puerta que da precisamente al templo de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Aquí está el templo. Entonces Jesús entró por aquí, así que por esta avenida es por donde le rindieron honor, le rindieron pleitesía como rey, cuando lo cubrieron con las ramas que cortaban en el campo y le tendían sus mantos para que por ahí pasara montado en su burro. Bueno, pues por aquí es por donde entró Jesús a Jerusalén en aquella ocasión. Y bueno, después fue que Jesús limpió el templo. No sucedió de manera inmediata, pero aunque hubiera sucedido de manera inmediata, mira, estaba aquí luego el templo en relación con la entrada, con esta puerta dorada por donde Jesús entró a Jerusalén. Pasan los días y Jesús le ordena a sus apóstoles que preparen la Pascua. Y la Pascua, como sabes, se celebró en lo que conocemos ahora como el cenáculo. Está aquí en esta parte de la ciudad del cenáculo, en lo que era el piso superior de una casa que la tradición insiste en que era la casa de la mamá de San Marcos el Evangelista. Así que en el piso superior se encontraba el cenáculo donde se llevó a cabo la última cena. Ahora, fíjate lo que comienza a pasar aquí. Estando aquí en el cenáculo, Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Ya sabemos que es Judas. Y en el Evangelio según San Juan vemos que incluso lo manda a que ya vaya y haga lo que de manera irremediablemente va a hacer después de que le da aquel pedazo de pan mojado en salsa. Se sale Judas y va precisamente con las autoridades a quienes él había ofrecido darles información de cómo prender a Jesús a cambio de las 30 monedas de plata. Bueno, pues fíjate cómo el palacio de Caifás y de Anás se encuentra muy cerca del cenáculo, de manera que salió de aquí Judas Iscariote y realmente no caminó casi nada para llegar a donde estaban aquellas autoridades a quien él les había de vender a Jesús. Si es que se encontraban aquí esas autoridades, de otra manera hubiera tenido que caminar hasta el templo. Por la hora yo supongo que se dirigió realmente aquí a este lugar. Ahora, la distancia de aquí a la entrada dorada, pues realmente no es mucho, o sea, son menos de 2 kilómetros.
El caso es que después Jesús termina la cena con los apóstoles y se dirige ¿a dónde? Se dirige a Getsemaní. Y para ir a Getsemaní, lo que tuvo que hacer Jesús con los apóstoles fue caminar por acá y volver a salir precisamente por la puerta dorada, porque el jardín de Getsemaní se encuentra justamente aquí. Entonces, aquí es donde Jesús se congregó con sus apóstoles para orar, o bueno, no se congregó, lo acompañaron ya, aquí estuvo él orando, y después, como quiera que sea, ya sea que Judas haya ido al palacio de Caifás y de Anás, o que haya ido al templo, necesitan ellos una guardia para poder enviarla para arrestar a Jesús, así que Judas sale con esa guardia del templo precisamente, atraviesan la puerta dorada y llegan al jardín de Getsemaní para ahí arrestar a Jesús. Los apóstoles, como sabes, salen corriendo por todos lados, lo siguen de cerca mientras es arrestado, lo siguen de cerca Juan y también Pedro. Y ellos detienen a Jesús, aquella turba lo arresta aquí, y para llevarlo justamente al palacio de Caifás y de Anás, tienen que volver a entrar a Jerusalén y entran ¿por dónde? Por el acceso más cercano, que es justamente el acceso de la puerta dorada que da al templo. Fíjate que eso a mí me llamó la atención muchísimo porque estando el jardín de Getsemaní tan cerca del templo, el templo se debió ver desde el jardín de Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando en aquella noche tan dramática en la que incluso llega a pedirle a su padre que cambie de planes o que haga algo diferente, porque él le pide que si es posible ese cáliz pase sin que él lo beba. Fíjate, ¿te has puesto a pensar cómo Jesús rezó para librarse de la muerte? Fue lo que hizo ahí en Getsemaní. Jesús rezó para librarse de la muerte. Es como cuando nosotros enfrentamos algo inminente que no queremos que suceda y empezamos a decir, por favor Dios mío, no, por favor Dios, que no suceda, no, por favor. Era lo que estaba rezando Jesús. Pero después, bueno, recordando la oración que su mamá le enseñó, la Virgen María, el fiat, dijo, bueno, pues que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, cuando Jesús estuvo orando aquí en el huerto de los olivos, en el jardín de Getsemaní, él debió ver en diferentes ocasiones el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén era precisamente la casa de Dios. Entonces, cuando es arrestado, y lo llevan arrestado y lo llevan atado de manos, y lo meten por la puerta dorada, lo que ve Jesús de camino al palacio de Caifás y de Anás es precisamente el templo, la casa de su Padre Dios. La casa de su Padre Dios. Fíjate cómo mientras lo llevan arrestado, ahora sí ya no hay regreso, él ya va a morir. Pero lo primero que ve aquí después de ser arrestado es precisamente la casa de su Padre. ¿Qué habría sentido Jesús en ese momento al pasar frente a la casa de su Padre, a quien momentos atrás primero le pidió que no muriera, pero después accedió a cumplir su voluntad? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Jesús cuando iba arrestado y lo primero que ve es la casa de su Padre? Seguramente que le ha de haber dicho otro fiat con contundencia, hágase tu voluntad. Pero qué fuerte, ¿no? A mí me resulta esto muy, muy impactante. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sentido? Más que qué habrá pensado, qué habrá sentido Jesús cuando ya arrestado pasa justamente frente a la casa de su Padre, de quien él está cumpliendo su voluntad. Lo llevan pues al palacio de Caifás y de Anás, lo siguen de cerca Juan, lo sigue de cerca Pedro. Juan tiene un conocido que es el que les da acceso a Juan y a Pedro. Aquí es donde pues entra Pedro, se sienta junto a una hoguera y ya sabes que niega a Jesús 3 veces. Aquí es donde juzgan ellos a Jesús, pues. Y después de esto, pues se lo llevan ante la autoridad romana, se lo llevan ante el pretor Poncio Pilatos para que él lo condene a muerte. ¿A dónde lo llevaron? Y es aquí donde las cosas se ponen más interesantes y tal vez para algunos un poco confusas, porque fíjate que lo que por mucho tiempo la gente creía es que Pilatos se encontraba acá en la fortaleza de la Torre Antonia y que aquí es donde él despachaba. Y esa es la razón por la que actualmente cuando la gente va a Jerusalén y reza el Santo Via Crucis parte de aquí, de la Torre Antonia, porque se pensaba que aquí es donde se juzgó a Jesús. Pero resulta que cuando uno lee los evangelios, Mateo, por ejemplo, dice que Jesús fue juzgado en el pretorio.
Y resulta que el pretorio se encontraba formalmente acá, en el palacio de Herodes. Y de hecho en el palacio de Herodes, cuando había alguna autoridad romana de visita en Jerusalén, o cuando era mandada a gobernar temporalmente, en este caso pensemos en el procurador Poncio Pilatos, donde se realizaban los juicios, no era en la fortaleza de la Torre Antonia, era más bien acá, en el palacio de Herodes, ahí es donde se encontraba el pretorio. Y fíjate que algo muy interesante es que cuando llevan a Jesús ante Pilatos, y Pilatos lo juzga, si esto sucedió acá en el pretorio donde estaba el palacio de Herodes, fíjate cómo el Evangelio dice que cuando Pilatos se entera que Herodes está de visita en Jerusalén, envía a Jesús a que lo juzgue entonces Herodes. Pero resulta que entonces era dentro del mismo palacio, no fue de un lugar a otro, sino que fue en el mismo palacio. Ahora, tal vez alguien, sobre todo si fue a Jerusalén, diga en este momento, pero ¿cómo? Si a mí me llevan en el Via Crucis desde la fortaleza de la Torre Antonia, sí, pero sabes que con el paso del tiempo, aquí este palacio de Herodes, 4 siglos después, se convirtió en una construcción mucho más elaborada, se convirtió de hecho en una ciudadela, y se le llamó a partir de entonces la Torre de David. Y por mucho tiempo la Torre de David pues tuvo mucha importancia, y a la fecha existe esa Torre de David, esa ciudadela, pero se construyó lo que hoy se conoce como la Torre de David, te digo, 4 siglos después de que sucedió todo esto aquella noche en que juzgaron a Jesús. Y has de saber que hace 3 años, en 2015, se dio a conocer un hallazgo arqueológico que se tenía guardado desde 10 años atrás. En 2005, unos arqueólogos encontraron debajo de la construcción de la Torre de David aquí en este lugar, encontraron las evidencias arqueológicas de lo que el Evangelio refiere como el Lidóstrotón, la Gabata, el embaldosado, aquel lugar elevado de piso de mármol donde realmente juzgaba el pretor, en este caso Poncio Pilatos. Entonces, según estos indicios arqueológicos, realmente donde Jesús fue juzgado no fue acá, sino que fue juzgado aquí. Y fíjate que resulta muy interesante que aunque el hallazgo arqueológico se hizo desde 2005, la razón por la que no se dio a conocer esto sino hasta 2015, 10 años después, fue porque en gran medida la economía de Jerusalén depende de turistas y depende de peregrinos. Y se sabía que dar a conocer el lugar donde Jesús realmente había sido juzgado por Pilatos iba a cambiar la larga tradición del Via Crucis. Entonces eso podía afectar pues la opinión de la gente, la creencia de la gente, lo que tú quieras, de qué manera iba a afectar el turismo. Todo eso los hizo detenerse en divulgar esta información, pero finalmente en 2015 la dieron a conocer, y ahora la arqueología pues con mucha fuerza afirma que fue realmente aquí, debajo de la Torre de David, que hoy conocemos como la Torre de David. Te digo que se construyó a partir del siglo IV después de Cristo. Aquí debajo es donde se encontraba realmente el pretorio donde Pilato juzgó a Jesús, sobre todo en aquel litóstrotón, en aquella gabata, en aquel embaldosado, insisto, una zona elevada construida con piso de mármol, donde se llevaban a cabo los juicios. Entonces, aquí juzgan a Jesús, y una vez que Jesús es juzgado, pues es llevado a crucificar. Entonces, para ser llevado a crucificar, tiene que ir al Gólgota, y para ello tiene que recorrer esta distancia y salir por acá. No es una distancia muy grande, han de ser unos 200 metros, 300 cuando más, y ya sería mucho. Entonces sale por aquí, por la puerta de Efraín, y es crucificado en este lugar. Después de que es crucificado, fíjate cómo José de Arimatea va rápido con Pilato a pedirle el cuerpo, ¿verdad? Y ya sea que Pilato ya se encontrara de regreso acá en la Torre Antonia, o que todavía se encontrara en el pretorio donde lo estaba juzgando, como quiera que sea, la distancia no es larga. Entonces José de Arimatea va, pide el cuerpo y regresa precisamente para que sepulten a Jesús en el sepulcro que José de Arimatea tenía dispuesto para él, pero que se lo dona a Jesús y que se encontraba aquí abajito del Gólgota. Entonces aquí es donde se sepulta a Jesús. Judas, ¿te acuerdas que en un momento de desesperación y todo esto,
va y les devuelve las monedas a las autoridades religiosas. Eso lo debió hacer acá en el templo, precisamente, ya de día y todo. Viene Judas al templo, les intenta devolver las monedas. Y aquí se pone también la cosa interesante porque según lo que cuenta Mateo en el Evangelio, las autoridades religiosas aquí en el templo ya no le aceptan el dinero, no lo quieren depositar en el tesoro del templo porque era precio de sangre, de la sangre de Jesús, y estas autoridades compran lo que se conocía como el campo del alfarero. Aquí está, de hecho aquí fíjate, está la puerta de los alfareros. Aquí estaba el campo del alfarero, que lo compran ellos, lo destinan a que sea cementerio para los forasteros y se le cambia el nombre, ya no se conoce como el campo del alfarero, sino como Akeldama, que significa campo de sangre. Eso es lo que dice Mateo. Pedro en los Hechos de los Apóstoles cuenta una historia diferente. Él cuenta que Judas mismo compró el campo del alfarero y que en el campo del alfarero se suicidó, y que porque ahí fue donde murió Judas es que se conoce esto como Akeldama, que significa campo de sangre, porque hay dos versiones diferentes acerca de la muerte de Judas y de la compra de este campo del alfarero que ahora se conoce como Akeldama y que todavía existe. Son dos versiones totalmente diferentes, la de Mateo y la que cuenta Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Para conocer esto a detalle, el por qué y en todo caso cuál es la narración verdadera, realmente tienes que leer este libro, ¿verdad? Ya sabes, este libro que acabo de escribir, Judas, traidor o instrumento de Dios. Pídelo a través de nuestro sitio semillasparalavida.org o en Amazon. Está impreso y también en edición digital. Y volviendo acá al mapa, pues aquí tienes. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y a mí me llamó la atención ver pues los recorridos que hicieron, las distancias, las rutas, los edificios que se iban encontrando. Te digo, sobre todo lo que más me impactó, ver cómo después de que Jesús es arrestado aquí, lo primero que ve es la casa de su padre y el impacto que eso ha de haber tenido para su fe en ese momento, lo que habrá sentido. También me da mucho la atención ver cómo Judas sale del cenáculo y o bien pudo ir muy cerca de inmediato al palacio de Caifás y de Anás, o a lo mejor sí fue hasta el templo, pero de ahí del templo a arrestar a Jesús realmente pues estaban a un paso, estaban muy cerquita para arrestarlo. Y bueno, pues también contarte acerca de estos hallazgos que se han hecho acerca del lugar donde fue realmente juzgado Jesús, que con mucha más fuerza se piensa que sí fue aquí, en lo que era el Palacio de Herodes, debajo de lo que se conoce ahora como la Torre de David, y no en la Torre Antonia como por mucho tiempo se ha pensado y mucho tiempo se ha hecho el Via Crucis de acá. Fíjate que la tradición del Via Crucis pues data de por ahí del siglo V, del siglo VI, más bien del siglo V, y se trazaba esta ruta, pero fue ya tantos siglos después de la muerte de Jesús que fíjate, a esas alturas ya incluso se había construido desde un siglo antes la Torre de David aquí encima de donde realmente fue juzgado. Pues bien, aquí es como, esto es lo que sucedió en Jerusalén. En verdad lo quería compartir contigo, porque al menos a mí esto me resultó fascinante y dije, bueno, tengo que compartirlo con todos mis amigos. Deseo que en este tríodo pascual estés teniendo muchas ocasiones de acercarte al Señor, de sentir su presencia en tu vida. Te deseo que tengas una feliz Pascua de Resurrección. Apasionate por nuestra fe.